Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 360, otro domingo más junto a ustedes. Estamos en este fin de semana, ya el último del mes de julio, domingo 28 de julio del año 2019. Les habla como todos los domingos Jimena Bellido. Les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tocar otro tema urgente para Cochabamba. Hablaremos del río Rocha, pero quizás de detalles que usted desconoce y que tiene que conocerlos para actuar en consecuencia. Para hablar de estos temas tengo a mis lados, a mis costados, a dos expertas en el tema. Yo le doy la más cordial bienvenida porque es la primera vez que nos visita en 360 a Eliane Liendo. Perdón. Laura Pineda. Laura Liendo, lo siento, estoy aquí confundida. Ella es investigadora de la Universidad Católica Boliviana. Ella ha sido parte de un trabajo de investigación muy interesante del que nos va a comentar en los próximos minutos. Y estoy también con Eliana Lizárraga. Ella representa al Museo de Historia Natural Alcides d'Orbigny, ella es investigadora y por supuesto también ha hecho un trabajo muy interesante respecto al río Rocha. Bienvenidas ambas. Gracias, muchas Muchas por la gracias. invitación. Sí. Johnny Antesana, como siempre conmigo, acompañándome en esta mesa para guiarnos un poquito en lo que es la planificación y todo lo que tenemos que hacer para organizar esta ciudad como se debe. ¿Cómo estás, Johnny? Bueno, primero buenas noches y bienvenidas a, yo iba a decir Cochabamba Ciudad Jardín y hoy día es el programa como una ciudad de jardín. Digo por la presencia de las tres señoras, me voy a señoritas incluir. que tenemos. Por eso dije de las tres. Bueno, bienvenidas y con seguridad va a ser un tema muy exquisito, muy profundo y sobre todo yo diría muy revelador por la información que ustedes puedan plantear. Y el otro elemento que me parece tremendamente grato es que son gente muy joven. Y creo que a la ciudad, al departamento y al país le faltan generar oportunidades principalmente para que la gente joven hable aquello que sabe. Claro que sí, y es muy interesante que los jóvenes ahora tomen las riendas de lo que es el cuidado del medio ambiente. Voy a decir tu nombre como debe ser, Laura Liendo. Ahora te doy a ti el paso en el micrófono, porque yo les comentaba al inicio del programa que tú has sido parte de una investigación muy interesante y muy exhaustiva que se ha hecho con la Universidad Católica y queremos que nos cuentes un poquito de los resultados. ¿Por qué? Porque lo que les decía, de pronto hablar del río Rocha es hablar del mal olor, lo que nos molesta a todos, pero el río Rocha va mucho más allá, la contaminación va mucho más allá y ustedes han sacado a flote, si se quiere, resultados que son interesantes, pero también alarmantes. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí. Hablar un poco del proyecto. Lo que nosotros hicimos es que ya se conoce que el río Rocha está contaminado, ha habido muchos estudios a lo largo de los años, pero lo que hemos visto son las formas de monitoreo, porque también para tomar decisiones se tienen que tener buenos datos, una base que nos guíe más o menos por dónde tienen que ir nuestras acciones. Por eso es que hemos visto de hacer monitoreos igual con macroinvertebrados, viendo los insectos que hay ahí en el río y que ellos nos digan cómo está el ecosistema. Y así se tiene una visión más a mediano plazo, no es tan puntual. Cuando es en un muestreo puntual, tú solo ves lo que ha pasado hace rato, pero te falta una visión más integral del asunto. Es por eso que usamos a los insectos y también hemos visto otra forma de monitorear, que es con muestreadores pasivos. Y estos igual nos han dado la oportunidad de ver cuánto se está acumulando de contaminantes, ya desde una visión de cómo se está acumulando, se acumularía eso en un organismo vivo. Y eso nos ha dado la oportunidad de identificar más pesticidas, más metales y entender mejor el comportamiento del mismo río. Ya como los resultados, viendo los muestreadores pasivos, pudimos ver de que en época de lluvia, tenemos entre 16 y 18 pesticidas. 18 pesticidas circulando en el agua del río. Ajá. Pero lo más fregado es en época seca, en época de lluvia, ya cuando hay mayor actividad agraria. Estos llegan a 32. Oh. Llega a ser mucho más. Y lo más alarmante es de que estos no se encuentran en la norma boliviana. Los hemos identificado porque se ha llevado a un laboratorio de
de Francia. Y ellos han visto según su normativa. Y si lo haces al monitoreo con las normas actuales, te aparece que hay 1 o 2 pesticidas, pero si lo haces de esta forma, identificas muchos más, una concentración mucho más alta, que no está normada y no está analizada. Quiero entender esto. A ver, si no son pesticidas que están dentro de nuestra norma, entonces están entrando de manera ilegal al país. Quiero entender esto. ¿Sí? No, sino de que nuestra norma está desactualizada, es del 95. ¿Es la 1333? Sí, es parte de uno de los reglamentos. Entonces, si ¿Y hay está muchos de estos, digamos, que ya no están permitidos? Claro, Wow. se va a ir cambiando de los pesticidas, ¿no? Con el paso de los años se va cambiando. Entonces ya los agricultores usan otros. Entonces la norma se tiene que actualizar para saber mejor el efecto, porque se sabe que estos tienen un efecto bioacumulativo en los organismos, que van a generar un efecto tóxico dentro de los seres vivos. Por eso es que va más allá del olor feo, también hay cositas ahí, partículas de que no se entiende. Igual este laboratorio, como por curiosidad hizo análisis de qué contaminantes emergentes hay, que son los contaminantes de los que todavía no tienen muchos datos. ¿Qué es un contaminante emergente? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a estudiar metales, ¿no? Lo más superficial, pero emergentes es algo que está ahí, pero recién se está empezando a estudiar, como los medicamentos, que hay un montón. Y los medicamentos no es que se haya tratado y tampoco hay una norma. Entre eso igual entran los microplásticos, cosméticos. Y igual han visto que los niveles son altos de estos contaminantes cosméticos, hasta algunas drogas. Hay de todo en el río. Porque también hay droga, ¿no? Ay, sí, es que son los desechos de las alcantarillas, es todos los desechos de la ciudad, ¿no? Que se están acumulando ahí. Y que realmente hay que detenerse a pensar qué es todo lo que estamos botando, eso no desaparece, está ahí. Cuando estamos hablando de que hay drogas también en el agua del río, ¿qué es exactamente lo que encontramos? Bueno, o sea, puedes encontrar diferentes tipos de... Es que por diferentes concentraciones y razones, ¿no? Puede ser fármacos que alguien ha usado por receta médica. Pero igual cuando vas al baño... Claro, y lo estás desechando a través del agua de alcantarillado. Exactamente. Oh. Y son cositas que uno no se detiene a pensar. Y cualquier tratamiento que tú estás haciendo está ahí botándose y contaminándose. Y recién en los últimos años la gente ha puesto a pensar en esos contaminantes. Y decir, no los estamos tratando, porque realmente el tratamiento convencional no está pensado para remover esas cosas. Por eso, Jimé, cuando fui a la presentación de esa investigación, sencillamente a mí me pareció fantástica, porque, digamos, escapaba de la tradicionalidad de las investigaciones y de los diagnósticos. Y nosotros, los arquitectos, los urbanistas y muchos investigadores en temas, los biólogos, etcétera, seguíamos pensando que era una alcantarilla, pero hoy día es más que eso. El alcance que plantea la investigación quiere decir de que ahí se acumula mucho más que alcantarilla. Y eso es más dramático, es más duro. Por eso cuando Andrea, ¿no? Laurita, porque cuando Laurita explicaba, yo iba a preguntarte, ¿y cuántos de esos invertebrados todavía viven hoy día? Porque hay un proceso, digamos, de extinción muy severo, muy fuerte. Lo que quiere decir es que si no hay vida, poco a poco ahí, el grado de contaminación y de daño que se hace a la salud pública, a la gente a través de diferentes formas de consumo, de producción de hortalizas, de productos agropecuarios, etcétera, es tremendamente duro, ¿verdad? Exactamente, como dices, los macroinvertebrados, la población es muy pequeña y solo los que son muy resistentes a la contaminación se encuentran viviendo ahí. Por eso son un indicador del estado del ecosistema. Estos nos han indicado que la calidad del agua es pésima, de la más baja que se puede encontrar por los tipos de insectos que logra sobrevivir en esas condiciones. Entonces, si los macroinvertebrados están así, ¿cómo estamos nosotros? Correcto. Es una cadena, ¿no? Como cuentan, antes se escuchaba ranas, había muchos más. Había ranas, había las aves, y antes se alimentaban igual, siguen yendo, pero antes igual había más. Esas pobres aves deben morir después. Claro. El otro estudio interesante que han hecho es con ranas igual.
han visto los metales y han puesto la concentración que hay en el río en las mismas ranas y han visto qué efectos tenían en ellos. Oh, por eso. Y se han desarrollado diferentes discapacidades, hidrocefalia, a uno le creció un dedo extra, ¿no? O sea, los efectos están ahí, se ven, y no es como que solo le va a pasar algo malo a la rana, es que si le está pasando algo malo a ellos, a nosotros igual. Obviamente, claro. Johnny, decía Laura que, bueno, por la cantidad de contaminantes que tiene el agua, no se puede llegar a hacer un buen tratamiento de esta agua. Es decir, que estas pocas plantas de tratamiento que hay no están, digamos, funcionando como debieran. Yo tenía, después de alguna conversación con Estela, que es la directora de Ingeniería Ambiental, yo percibía de que el diseño de las plantas que han sido previstas en el trayecto del río Rocha pareciera ser que no han contemplado estos estudios y estos diagnósticos. Por eso la observación que hacía es de que probablemente la tecnología que se utiliza para el tratamiento de las aguas está en función de las aguas servidas, pero hay una cantidad importante de tóxicos que ahí valdría la pena preguntarse si eso va a funcionar en el tratamiento que se haga. Y hacía un poco la referencia a la experiencia en Francia y la experiencia en Madrid particularmente, y la experiencia en Valencia, porque también este concepto se lo ha utilizado en la recuperación del río Mapocho en Santiago de Chile. En síntesis, lo que a mí me pareció exquisitamente bien planteado es el hecho de que se había salido de los moldes habituales de la investigación en términos de contaminación. Y esos nuevos elementos todavía deben ser mayormente estudiados para que en función de ese grado de complejidad y de toxicidad recién se pueda ver cuál es tecnológicamente el rediseño de esas plantas. Probablemente a nivel de hipótesis yo te diría que sí deben cambiar el concepto tecnológico fundamentalmente. Supuestamente la gobernación hace mediciones de la calidad del agua un par de veces al año, ¿no es cierto?, del río Rocha. Este tipo de cosas entonces no se llegan a ver con el trabajo que se hace, ¿o qué onda? Lo que pasa es, bueno, algo que planteábamos justo en el trabajo de investigación que hicimos y que luego presentamos a la gente fue que para tú tener un diagnóstico tan completo necesitas tener varias repeticiones en un tiempo determinado para tener la aproximación más cercana a la realidad. Fiabilidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los organismos gubernamentales? Ellos tienen presupuesto restringido y obviamente cumplen con lo que es su mandato. Lo mínimo. Lo mínimo. Pero como está no, por ahí. Exactamente, pero como no se tiene este seguimiento, entonces el acercamiento a la realidad que ellos tienen no es el que debería ser. Por eso, en la forma de trabajo que hemos planteado es unirnos entre instituciones, porque muchas veces pueden ser limitantes, ¿no? Y hay otro tipo de institutos o centros de investigación, como por ejemplo la Universidad Católica, o el Museo de Historia Natural Alcido Orbigny, o el Centro Casa de la Universidad Mayor de San Simón. Inclusive la Universidad Privada Boliviana tiene también su centro de estudios, que por la misma forma de ser de la institución pueden seguir haciendo estos controles. Y si acercamos a estas instituciones con la gobernación o los municipios, podemos tener un mejor entendimiento de cuál es la realidad del río Rocha. Claro, digamos. Ahora, ahí hay un detalle interesante, ¿no? El nivel de exigencia del monitoreo de este tipo de productos, digámoslo así, debe ser continuo. No puede ser, digamos, focalizado en determinados tiempos porque el comportamiento puede variar. Y no es lo mismo encontrar un comportamiento en términos, digamos así, segmentados que tener comportamientos a través de todo el año. Claro, y diarios además. Correcto. Y esa es una deficiencia y una dificultad. Y en mi modesto entender, yo en algún programa decía, por ejemplo, de que la gobernación y los municipios deberían destinar un presupuesto que permita hacer este seguimiento, ese monitoreo. Pero además, en mi criterio, deberían ser medios de fortalecimiento de estos centros de investigación, porque al final de cuentas estos productos, estas investigaciones van a ir a cubrir la salud de la gente, ¿no? Claro, se supone que esa es la idea, ¿no es cierto? Eliana, coméntanos un poquito la participación, bueno, más o menos nos ha dado una idea aquí Laura, la participación del Museo de Historia Natural acá en esta investigación.
para un poquito entender lo interesante que ha sido justamente aunar esfuerzos, ¿no?, de diferente tipo. Y tal vez que nos digas por qué participa el museo, es decir, qué grado de relación hay con el tema ambiental, el tema del agua, Claro. desde el punto de vista histórico, antropológico, etcétera, que, reitero, maravillosa la investigación para mí. Bueno, es muy importante la pregunta que tú me haces, porque cuando nosotros pensamos en un museo, casi siempre la primera imagen que nos viene a la mente es una sala con vitrinas, con un guía que te explica qué es lo que tienes que ver. Sin embargo, todos los museos tienen tres pilares muy importantes, entre ellos está la investigación científica, la conservación de las muestras o colecciones científicas que posee y un tercer pilar que es la difusión. Y obviamente la difusión es la que todos vemos. Pero dentro del componente de investigación, los museos pueden tener especificidades. En el caso del nuestro, como es un museo de historia natural, revisa toda la parte del proceso de conformación, por ejemplo, del Valle de Cochabamba, en este caso. Entonces entra toda la geología, mineralogía, paleontología. Pero también se dedica a toda la zoología actual, es decir, especies que tienes de aves, de mamíferos, de reptiles, de anfibios, y cuáles son sus comportamientos dentro del ecosistema. En ese sentido, nosotros tenemos una alianza con la Universidad Católica justamente para apoyarnos en este trabajo de investigación con el río Rocha, donde el objetivo es, bueno, es una meta más que un objetivo, es generar un espacio de discusión sobre la problemática de contaminación del río. Y este tiene varias líneas de investigación. Lo que Laura mencionaba respecto de las ranitas es una de ellas, es ver cómo a estos animales que son bioindicadores por excelencia, porque la piel es muy sensible a los cambios químicos del agua, te puede ayudar a determinar cómo afecta a la gente el agua misma que tienen en el río Rocha. Otra de las que tenemos es lo que tú mencionabas, este trabajo de investigación histórico que hemos hecho, más allá de ver el por qué se desvía o no se desvía el río, es cómo se utilizaba el agua y cómo se la repartía antes. Y me refiero desde antes de la llegada de los españoles, durante la llegada de los españoles y desde la República hasta más o menos 1980 y hemos llegado para un poquito entender cómo funciona esta problemática del río, porque no es una problemática actual. Y cómo llegamos hasta el momento en que llegamos ahora. ¿Sí? Exactamente. Y esto que tú dices de que decías al principio de que ahora la gente lo único que hace es subir el vidrio del auto o taparse la nariz al pasar por el río, claro, también sucedió cerca de 1850, que la gente, como se hizo el desvío del río que antes se llamaba Punturillo y tomó el nombre de Rocha porque se cambió el curso, ¿no? Antes el río venía por la serranía de San Pedro, chocaba en la serranía de San Pedro y por la misma forma del valle se iba hacia San Sebastián y de San Sebastián se iba hacia la zona que ahora se conoce como Jaihuaycu, se unía a la parte del río Tamborada y continuaba con su curso. Pero lo que hace Rocha es, piensa y dice, si yo desvío un poco el río, más o menos a la altura de lo que ahora se conoce con el nombre del puente La Muyurina, yo puedo, todas estas tierras que se inundan en época de lluvias, puedo volverlas fértiles y utilizar mejor el recurso del agua. Entonces, ese desvío empieza más o menos en 1567, con el Rocha a la cabeza, pero en 1910 se termina de consolidar. ¿Qué pasa en esos años? ¿No? Unos 200 y años entre medio, el curso antiguo del río se convierte en la cloaca o serpiente negra de la ciudad, porque el agua empieza a ser desviada por lo que ahora conocemos como el río Rocha. Y estos problemas de contaminación y de peste, inclusive han habido varias muertes relacionadas con la contaminación misma del río, se produce en ese tiempo. Luego se decide tapar la serpiente negra y claro, vemos otros 200 años después que tenemos el mismo problema, ¿no? El crecimiento acelerado, poco planificado, la cantidad inmensa de descargas sin ningún proceso de filtración que va directamente al río, otra vez nos está afectando a la salud de los cochabambinos. Porque en esos tiempos, por ejemplo, había una especie de peste y había un nivel de contaminación muy alto, pero que no estaba en función de los volúmenes de descarga que hoy día tienen las viviendas, los asentamientos, tenía otro tipo de factores, ¿no? Y eso me parece también interesante, es recoger, porque la experiencia de antes debe servirnos para poder corregir lo que pasa hoy día, ¿no? Por eso la parte importante en términos
de ver la historia y de qué manera hoy día participa con esta investigación moderna. Nos hace ver la situación en la que estamos. Dímelo. Bueno, o sea, cuando yo escucho la historia de Eliana, es como que revoluciona mi cabeza, saber entender desde ese punto de vista, porque ahí está la clave, ¿no? Que nosotros mismos hemos negado un poco nuestra historia, no somos conscientes de qué ha pasado antes, y ahí está nuestro primer paso, está esa desconexión que tenemos con nuestra historia y el río mismo. Entonces, al empezar a entenderlo, entender lo que ha pasado, primero evitamos volver a cometer los mismos errores, y tenemos más claro qué pasos tenemos que hacer. Y ahí está, ¿no? El identificar que el río Rocha es parte de nosotros, entonces no negarlo como lo hemos negado hasta ahora, sino trabajarlo. Es como, digamos, los urbanistas decimos, le estamos dando la espalda al río Rocha cuando en realidad forma parte de la estructura vertebral, ¿no? De la estructura principal. El río Rocha es parte de la vida de los cochabambinos, por eso cuando escucho alguna autoridad que quiere taparlo y hacer un cochalódromo, me viene un poco de ataque, te cuento. Bueno, pero bueno. A ver, aquí es una parte importante, vuelvo otra vez a lo que decía yo al inicio, que al margen de los olores del río, la contaminación afecta lo que comemos, afecta el agua que tomamos, porque tengo entendido también que llega a afectar incluso nuestros acuíferos, ¿estoy bien? Exactamente, es todos los factores, es agua potable. Se hicieron estudios en las aguas subterráneas y sí, se ha visto de que en las aguas que se han analizado estaban dentro de los límites de la norma, pero nuevamente eso no indica que sean seguras. Se han usado los mismos datos para hacer un análisis más profundo de toxicidad y se ha visto de que sí tienen un riesgo, ya no agudo, pero sí acumulativo. Es por eso que igual hay que hacer énfasis en realizar más estudios, revisar nuestra normativa y entender bien esos efectos. Eso en agua potable, igual de que los regantes son los que para mí me preocupan más, ya que ellos están expuestos a estos contaminantes, no siempre tienen el equipo más seguro, además de que la parte de la contaminación del aire es muy importante, los sulfuros, o sea, si huele mal es porque tu organismo te dice no te acerques. Claro, esos gases son tóxicos para vos. ¿No? Claro. Exacto, te vas haciendo daño. Tengo una experiencia cuando estábamos haciendo el monitoreo que me ha marcado, de un señor que se nos acercó y nos dijo, mi tinglado debería durar 10 años, o el aluminio, el techo de aluminio, pero me dura 6 meses. Es que se ha oxidado. Se va carcomiendo. Y a mí me ha impactado porque dije, si eso le hace al tinglado, ¿qué le estará haciendo a los pulmones del señor? Claro. Oh, por Dios. Claro. Qué increíble. Claro. Pero además, mira, hay un grado de afectación a la tierra, un alto grado de afectación al agua y también al aire, pero fundamentalmente a los seres vivos, ¿no es verdad? Entonces, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Y perdón el término, a las vaquitas, a las ovejitas, a los agricultores. Claro, las vaquitas y ovejitas que nos comemos después. Y que, ojo, claro, ¿no? y que después se producen en hortalizas, en legumbres, etcétera. Que también y nosotros, no las comemos. Claro, y terminamos comiendo. Y no es una exageración, por eso cuando analizamos este tema hoy, yo estoy convencido como está de la advertencia que se hace a la autoridad para tomar en cuenta y más en serio, no solo la investigación, sino lo que pasa es que detrás no hay gestión de la contaminación. Y la gestión obviamente tiene que impulsarse alguna vez. Muchas de estas investigaciones, por ejemplo, no se las conocen. ¿Por qué? Porque tienen un límite político en cuanto a la afectación que se pueda hacer. Pero hay que decirlo en algún momento, ¿no es verdad? Y este me parece un buen momento. De ahí yo debo resaltar el hecho, y en algún momento lo dije, es que las universidades como centros de investigación tienen que ser apoyadas por el Estado, aunque sean del sector privado, porque los productos son de beneficio colectivo, Claro, están orientados a cuidar la salud pública, ¿no es verdad? Por supuesto. Ahora, a mí me preocupa una cosa. Tú hablas de las autoridades que deben hacer gestión, pero ¿qué pasa cuando se trabaja con normas que están desactualizadas? Lo hemos visto en la anterior semana con el tema de la contaminación atmosférica. Sí. Lo vemos ahora con el tema de la calidad del agua. Socorro, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo una autoridad pretende trabajar con las normas que no están actualizadas? Entonces, ¿qué tipo de trabajo realmente hacemos? Puedo estar equivocado, pero en todo caso ustedes me pueden corregir.
Yo creo que la autoridad política, si no está alimentada o nutrida de la información técnica, científica actualizada, no sirve. Y hoy día en el país no sirve, porque fíjense, el nivel de la contaminación del aire en la norma boliviana dice que más o menos es permisible 50 micropartículas por metro cúbico. Y nosotros en la San Martín y la Jordán estamos alrededor de 248 partículas, cuando la norma internacional dice 25. Y claro, no nos parece muy lejos 248,50, pero en relación a los 25, claro. y eso mismo pasa en estos niveles. Pero claro, mira el tema de los tóxicos, los agrotóxicos, por ejemplo, ¿no? Exacto. Solo 2 reconocidos, el resto de los 30 y tantos, no. ¿Qué hay que hacer? Entonces, eso te pregunto yo a ti, vos con tu experiencia que tienes en la gestión pública, ¿qué se hace? Hay que profesionalizar la gestión pública, hay que reconocer lo científico, hay que reconocer lo investigativo, hay que reconocer a la gente joven que trabaja. Yo creo que ese es un hecho fundamental. Los recursos humanos y obviamente el conocimiento en el mundo es hoy día cada vez más rápido en términos de producción, de investigación, etc. Y nosotros no tenemos la habilidad de mirar por el retrovisor de manera permanente, de manera continua. Estamos mirando el retrovisor, pero de manera muy lenta, ¿no es verdad? Entonces, ¿quién termina afectado? La gente, la ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces ahí este trabajo interdisciplinario, interinstitucional, fíjense la gente que nos está escuchando es altamente exquisita, pues, porque además interinstitucional digo porque es la Universidad Católica, la Universidad Mayor de San Simón, es interdisciplinaria porque participan biólogos, participan antropólogos, ese tipo de cosas nos están haciendo mucha falta. Depende de la visión, de la autoridad. Hay algo que yo considero muy importante, justamente es también lo que ustedes mencionan es muy cierto, ¿no? Pero también es que la gente no tiene la necesidad de estar informado, por un lado, y por otro lado, tal vez la información que se genera es muy técnica. Entonces, algo que estamos tratando de hacer no solamente en nuestras instituciones, sino muchas más a través de una alianza que se llama Cunturillo, es tratar de que toda esta información que sea técnica llegue a la gente. Con un lenguaje más sencillo. Exactamente, porque es en realidad la gente la que tiene que empezar a exigir cambios, lo que tú mencionabas de la calidad del aire. Si yo como ciudadano no me siento afectado y tomo acción, entonces mi autoridad, electa o no electa por mí, no va a tener esa necesidad exactamente de hacer algo al respecto o trabajar en eso, ¿no? Claro, entonces, es que somos nosotros los que tenemos que generar la presión, ¿no es cierto? Sí. Para que la gente se despabile y finalmente haga las cosas como tiene que ser. Es muy interesante el tema del Cunturillo, porque es una forma de acercar a la gente a la realidad, a su realidad, la realidad en este caso del río Rocha, y que es la realidad contaminada, terriblemente peligrosa, y a la que nosotros deberíamos actuar en consecuencia, ¿verdad? Sí, exactamente. Y algo más, si me dejas aumentar, no es solamente el río Rocha, porque es un sistema. Claro. Entonces también son todas las torrenteras que alimentan al río Rocha y todos los ríos subterráneos que corren, que no tienen nombre, pero que están presentes, de donde la gente también saca agua. Entonces, si tú contaminas el río Rocha, esa agua también se infiltra y en algún momento va a contaminar los otros ríos. Claro, lo que hablábamos de los acuíferos y el agua que consumimos todos y que parecería que está muy lejos del río Rocha y sin embargo estamos tomando esas barbaridades. Elena, también está el tema de la laguna Lalay, ¿verdad? Exactamente, bueno, la laguna Lalay tiene otra dinámica, ¿no? Y cuando fue pero recibe agua del río, ¿no? Claro, recibe agua del río, pero la funcionalidad que tenía era diferente. De regulación. Exactamente, pero ahora como la cantidad de agua o el volumen de agua que llega es tan bajo, entonces la concentración de la contaminación también se ha vuelto un foco de infección. En algunos momentos hemos tenido estas crisis con la laguna. Las aves han sido, que también son otras especies bioindicadoras, han sido las que han sido afectadas, pero han sido afectadas porque, como muy bien Laura lo decía, es porque lo que ellas usaban para alimentarse se ha visto afectado primero. Entonces, esta bioacumulación ha demostrado de que aunque sean unos organismos chiquititos y parecería que no tuvieran importancia,
Cuando tú vas ingiriendo esto a través de la cadena trófica, llega un momento en el que tú te ves afectado. Solamente un dato, Cochabamba es uno de los departamentos que más problemas gastrointestinales tiene. Nunca se han preguntado el por qué. Sí, sí. Y es justamente porque todos estamos ligados al río, aunque cerremos la ventana o nos tapemos la nariz al pasar, ¿no? Porque el otro día hablábamos y, por ejemplo, hay problemas gastrointestinales, hay problemas dermatológicos, Sí. hay problemas vinculados a la vista, hay problemas vinculados al corazón, porque también esto genera problemas de estrés, problemas cardíacos, etc. Es decir, es un problema muy complejo. Respiratorios. Claro, exactamente. Y ante esa mirada tan dura, hay una pasividad también preocupante de parte del nivel de la autoridad. Entonces, vuelvo a insistir que esos niveles de investigación deben permitir ebullir, deben permitir hacer hervir algo que la gente tiene que comenzar a exigir, porque lo importante, desde mi punto de vista, probablemente hay que dejar un poco de hacer infraestructura estética o de maquillaje, y probablemente hay que aumentar el nivel de inversión para estos problemas que en la política son invisibles, pero que en la vida son cada vez mucho más duros de aceptar, ¿no es verdad? La laguna de Aralaje es una fuente, digamos, de intoxicación muy fuerte para todos, no solamente para la gente, también para los bichitos que están en el aire y un conjunto de cosas. Claro, Entonces, es un falta foco una visión contaminación. holística, una visión integral de este tipo de problemáticas que hacen al medio ambiente. Yo tengo una pregunta, y ya que te tengo aquí al lado. La gente del gobierno municipal recoge el agua, entre comillas, del río Rocha para regar los parques. El olor es terrible. Vacían esa agua en una sola nube de espuma que se nota que hay una carga de químicos terrible. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay alguna afectación, por ejemplo, a la gente que vive alrededor de esos parques? Bueno, no voy a hablar de las pobres personas que tienen que regar con esto y están en contacto con esta agua terrible y Sin no guantes. tienen ni siquiera un solo guante, ¿no es cierto? Sin barbijos. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente con esta agua que la que se está regando? Es una pregunta muy interesante la que tú me haces porque justamente en la presentación conjunta que hicimos, cuando hablaron de las ranas y del sexto dedo, alguien preguntó, ¿y a mí me va a salir un sexto dedo? Y la respuesta es no. Tal vez a ti no, tal vez ni a tus hijos, pero puede ser que a tus nietos sí. Entonces, lo mismo se aplica a la pregunta que me haces. Tal vez la gente que ahora vive alrededor, más allá de renegar por el olor, no vea una afectación directa, pero es bioacumulación. El pasto que tienes ahí absorbe también el agua, y no solamente el agua, sino todos los nutrientes, entre comillas, que el agua tiene. Es barbaridad. Exactamente. Y en algún momento ese pasto alimenta a insectos, que estos insectos son luego alimento de, por decirte, aves, y estas aves luego tú puedes tenerlas anidando en tu casa, y con esto no quiero decir que la gente empiece a matar a todas las aves que tiene en su casa, No, por favor. sino que es una prueba de cómo en algún momento tú también consumes, aunque no lo crean, lo mismo que hay en el parque. Yo he visto en varias plazuelas que tienen árboles frutales, que es una de las mejores formas de poder filtrar el agua. Pero ¿qué pasa si hay un exceso de contaminantes? Entonces las frutas que la gente muchas veces se saca Está contaminada. puede estar contaminada. Y va más allá de eso. Aunque nadie tenga ningún árbol frutal en un área verde, si tú tienes un pozo cerca de esa área verde, el agua también se infiltra. Sí, claro. Entonces puedes estar consumiendo directamente el agua contaminada, más allá de que si vas o no vas al parque, ¿no? Y también, bueno, pasa por una cuestión social, ¿no? Todos los domingos, sábados y domingos salimos a los parques. Claro, y la gente sienta al bebé en ese Exacto. pasto lleno de no te cuento qué. Nutrientes. Claro, entre comillas. Ah, fatal. ¿Esto es una irresponsabilidad de la alcaldía o es simple desconocimiento, Johnny? Yo siempre he mantenido la hipótesis de que el alcalde no tiene que saber todo necesariamente, pero sí No, por tiene que supuesto. estar informado. Y este tipo de informaciones tienen que ser alimentadas por los niveles técnicos, profesionales, pero lo que pasa es que en el país en general los niveles técnicos, profesionales, estamos por debajo de los niveles políticos, y son los niveles políticos los que toman las decisiones sin información.
Pero también hay obviamente un alto grado de desconocimiento de esa información. Pero fundamentalmente creo que es la falta de decisión política, de decisión institucional como para resolver estos problemas que no son visibles a la política, son altamente invisibles a la política, pero con fuerte esencia o impacto en la salud pública de la gente, ¿no? Claro, estamos viviendo en un polvorín, ¿verdad? Un polvorín. Claro, tenemos una carga de contaminantes de todo lado, del agua, del aire, el río Rocha que es vital, resulta que es una alcantarilla al aire libre. Sí, me parece interesante cómo lo dices, porque dicen eso, que cada generación va adquiriendo más conciencia de esa carga, ¿no? Si hablas ahora con chicos de 15 años, es como saturados de saber que todo está tan mal, tan lleno de contaminantes y que no pasa nada. Y ahí está un poco igual la respuesta, ¿no? Se va a hacer algo, pero esperemos que no sea muy tarde, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Ahorita estamos en ese punto de inflexión. Exacto, de inflexión, de qué hacemos y que todos queremos ser parte. Yo creo que aquí van a escuchar tu programa y todos van a estar en su casa ya, ¿y yo qué hago? Que varios amigos me han dicho, ya, ¿yo qué hago para ayudarte con el Rocha? Ay, no sé, apoyar las campañas de limpieza, haz presión, de tu forma haz presión. Sí, correcto. Hay algo que nos falta, el liderazgo. Es decir, es como en la casa que siempre pongo el ejemplo, si el papá no genera ese liderazgo o alguien no genera el liderazgo, obviamente hay un proceso, digamos, de comportamiento amorfo, ¿no es verdad? En mi página en el Facebook he llamado, parece ser que estamos entrando en un proceso de un suicidio colectivo, por los componentes estos, ¿no? Del aire, del agua, de la tierra. Y las actitudes que no cambiamos. Claro, es un suicidio colectivo, porque mientras no me afecte individualmente, no reacciono, Sí. ¿no? Y ese es un defecto importante que hay que anotarlo. Y también es que los niveles de participación ciudadana han sido prácticamente acallados. No hay mecanismos de participación ciudadana institucionalizados, legalmente reconocidos. Y hay que trabajar en eso. Sí, te saturas de fuerza. Es que también es eso, ¿no? Nuestra visión es muy a corto plazo. Perfecto. Siempre se planea eso, ¿no? A 5 años, a 2, 3 años, pero estos proyectos no los ven políticamente viables porque son de resultados a muy, muy largo plazo, que tal vez no van a ver en 1 o 2 gestiones. Claro. Y por eso no son atractivos, pero tienen otros beneficios, ¿no? Claro. Necesarios, urgentes. Claro, asfaltar una calle se ve ese rato, ¿no? Claro, es que es así, lastimosamente nos hemos acostumbrado, porque la gente misma está mal acostumbrada. La gente exige el asfaltado de su calle, quiere ver lo que hace su alcalde, su gobernador o lo que fuera. Esa es otra cosa, ¿no? Que estábamos viendo con la gente que trata aguas, esas plantas de tratamiento. Dice que tampoco estamos acostumbrados a que tú pagas agua potable, pero no estás acostumbrado a pagar por las consecuencias de esa agua potable, es decir, por el tratamiento que merece esa agua, solo pagar por lo mínimo. Es un ejemplo que hablaban de La Paz, que ellos están acostumbrados a pagar agua potable, pero no están acostumbrados a no tener un tratamiento de agua residual. Entonces se vuelve un problema social al querer cobrar una tarifa para tratarlos correctamente, ya que no están acostumbrados, no es parte de la cultura. Ese es el chip que nosotros tenemos que cambiar igualmente. El ser responsables de lo que nosotros generamos. Claro. Porque el pago, pasa con la basura también, ¿no? Claro, porque el pago que tú tienes que hacer no es solamente por el consumo, sino por la disposición final. Y los efectos, los impactos son altamente económicos, que no se estudian cuáles son los elementos generadores de economías de escala, por ejemplo, los efectos de las economías de aglomeración, que son las ciudades. Es decir, hay que darle una mirada integral a las cosas que nos pasan en la ciudad. Me encanta el cuestionamiento que haces en el sentido de que la autoridad ve la gestión simplemente con intereses políticos, cuando en realidad debería ser otra la línea. Yo siempre manejo el ejemplo de Medellín, que para mí es uno de los modelos paradigmáticos en desarrollo urbano, integralmente hablando, de cómo se ha concebido el desarrollo más allá de los alcaldes. Curitiba, más allá de los alcaldes. Bogotá, más allá de los alcaldes. Barcelona. Es decir, hay una cantidad de ejemplos que todavía aquí falta comprender
por parte del actor político, del sistema político. Creo que falta actualizarnos mucho, mucho. En muchas cosas. Eliana, ¿qué más nos puedes comentar sobre esta investigación que se ha hecho? Porque ha sido una investigación bien larga, ¿verdad? Sí, bueno, así como datos curiosos te puedo decir que cuando llegan los españoles se tienen registros de los primeros loteadores, ¿no? Que es gente que apoyaba al imperio inca y que al verse sin una cabeza de repente ve una oportunidad de tener tierras que no tenían nombre, entonces empieza a hacer transacciones con ellos, ¿no? Y es interesante y te menciono esto porque muchas veces creemos, como bien Laura decía, que es solamente ahora que nos pasa y no vemos que es algo que viene exactamente. ¿Y por qué los loteadores son tan importantes? Porque el río Cunturillo dividía a lo que eran las tierras de los indios, que era gente que sí se había quedado en el valle de Cochabamba y que tenía sus tierras, y la tierra de los españoles, entre comillas, que en realidad eran tierras que antes eran del Inca, que fueron vendidas. Hacia la parte norte, tú tienes todas estas torrenteras en el eje metropolitano que alimentan al río Rocha y que se vuelven en una especie de litigio, y además aparece una figura interesante que es el que se llama el juez de aguas, que empieza a determinar qué torrentera era para qué terrenos agrícolas y en cuánto tiempo podían utilizar el agua que la torrentera daba. Entonces, conforme la gente obviamente va teniendo hijos, ¿no?, y divide sus tierras, entonces la repartición del agua de lo que era una semana empieza a reducir a días y luego a horas dentro de ese día. Entonces, como comentábamos antes de que sea el programa, no es que no hay agua en Cochabamba, sino que la capacidad de agua de la ciudad siempre ha sido la misma, solo que ahora tenemos mucha más gente entre la cual repartir el agua. Y tenemos problemas muy serios, como en la zona sur, por ejemplo, que curiosamente en su mayoría compran agua de los que vienen a perforar pozos en los acuíferos o cerca de las torrenteras de la zona norte, que tienen que luego llevar el agua hasta la zona sur y terminan pagando mucho más de lo que nosotros pagamos en una tarifa. Entonces hay cosas que, como bien Laura decía, si tú analizas un poquito más atrás, son repetitivas, ¿no? Y repetitivas y repetitivas. Y lo que ahora tenemos que afrontar es que ya hemos tenido antes un problema muy grande por tratar mal al río, ¿no? Lo estamos teniendo otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiar la idiosincrasia. Exactamente. Y si a alguien en casa le parece interesante y dice, pucha, ¿y ahora yo qué puedo hacer? Pues bueno, muchas personas van y recogen la basura del río, eso es algo. Pero también investigar un poquito más, informarse ellos, no es muy difícil, ¿no? Ahora que el internet te lleva a cualquier lugar y puedes tener acceso a cualquier información, pueden contactarse con los centros de investigación, pueden ellos mismos, sin necesidad de tener un aval científico, ver cómo pueden mejorar las condiciones de la forma de utilización del agua en su casa, en su OTB, en su barrio o en su comuna, ¿no? Claro, en resumidas cuentas nos hace falta, entre otras cosas, como lo dijimos la anterior semana, información. Sí. ¿No es cierto? Cuéntanos un poquito, Laura, respecto a la carga de metales, porque tengo entendido que también ese ha sido un dato muy, muy alarmante, ¿no? Sí, bueno, hemos identificado principalmente 4, el aluminio, el cadmio, el zinc y el cobre. ¿Qué tan tóxicos son esos para el organismo humano? Bueno, las concentraciones, nombro esos 4 porque son los 4 que están fuera del límite. Hemos analizado varios metales y esos fueron los más peligrosos, incluyendo el zinc, que igual, aunque no está en la norma, igual tiene un alto porcentaje de toxicidad. Con estos metales fue que se decidió hacer ese experimento con las ranas, para ver cómo podría estar afectando a los microorganismos. Pero el comportamiento de estos metales es interesante, no solo analizar cuánto hay, sino en qué modo está. Si está bioacumulándose en el sedimento, si está flotando con la materia orgánica, porque dependiendo del estado en el que está, también ahí depende el efecto que va a tener en el ecosistema y en los seres vivos como nosotros. Puede ser que hay una parte que se está bioacumulando, que es el efecto a largo plazo, la bioacumulación, pero hay otros que tienen un efecto inmediato, porque estos se encuentran suspendidos en el agua
y están más bioaccesibles a los seres vivos. Y de ahí es como le va a llegar más rápido a consumirse. Por eso es que el zinc es importante, ya que tiene esa facilidad. Es muy complicado esto. El tema del cáncer, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con este tipo de cosas? El tema Por del ejemplo. cáncer es complejo, sí, o sea, es que Te pregunto esto, ¿por qué? Porque Cochabamba tiene uno de los ¿Índices? índices, sí, correcto es la palabra, más elevados en Bolivia de niños, por ejemplo, afectados con cáncer. Estoy queriendo, quizás un poco jalado de los pelos, pero estoy queriendo buscar una relación de por qué esto nos pasa a nosotros, por ejemplo. yo lo relaciono con que el problema principal es que tenemos un problema con nuestro sistema inmunológico, ¿no? Que se ve atacado por todos, sí, se ve atacado por los metales que tenemos en la comida. Tu sistema está constantemente ahí recibiendo ametralladoras de todas partes, o sea, de alguna forma se manifiesta. No puedo decirte exactamente esto se debe a esto, porque como hemos dicho, el cáncer es complejo. Tiene cargas genéticas, hereditarias, pero el factor medioambiental lo ha desencadenado. Muchas cosas. Sí. Claro, es muy complejo, ¿no, Johnny? Es muy complejo cuando sobre todo no se toman medidas para frenar este tipo de cosas. Y lo decía yo hace rato, estamos viviendo en un polvorín. Sí, ¿No? porque el domingo anterior que vino el doctor Marcos Luján. Luján, él revelaba algo que difícilmente se quiere conocer, ¿no? 245, 57 muertes. No, eran 250 270 y algo. Bueno, Llegamos a 5 personas 275 muertas por semana por la contaminación atmosférica. Y claro, nuestras autoridades de salud, por ejemplo, deberían ser las primeras en dar a conocer esto, Claro. porque así nos asustaríamos, ¿no es cierto? Es que de verdad, 5 personas a la semana, él decía, nos asustamos por el arenavirus, que a todos, y estamos todos alarmados por el arenavirus. Y aquí nos estamos muriendo como en efecto dominó, y nadie dice nada. Porque no hay por detrás de la investigación del diagnóstico la gestión. Claro. Y ese es un defecto grande en el tema del aire, en el tema de las aguas. Sí. Y Claro, yo recuerdo alguna entrevista que tuvimos hace ya un tiempito, si no me equivoco fue el doctor Jimmy Montaño, que hablaba, por ejemplo, de las mediciones de la red Mónica, y decía, quedan ahí en un rollo de papel como papel higiénico, ¿por qué no se hace nada con eso? claro. El doctor Marcos Luján nos los ha confirmado, que no se hace nada con eso, además de decir, qué grave, y eso es todo. No hay Y la es muy gestión. complicado. Y eso se hace Falta con la otra inversión. parte. Sí, nos Exactamente. falta gestionarnos. Así es. Porque es un tema también desconocido en la función pública, en la administración pública. Siempre se habla de planificación, pero difícilmente se habla de la gestión. Y hoy día planificación y gestión son dos partes indisolubles, ¿no? Y en eso obviamente las técnicas difieren entre los economistas, los biólogos, los arquitectos, pero al final de cuentas hay que hacer gestión. Y para eso tenemos metodologías muy particulares, pero que pueden coincidir en algún momento, dependiendo de la temática, el problema que tenga que ser tratado, ¿no? Y ese es un defecto que nosotros tenemos, la falta de interdisciplinariedad en la investigación, pero fundamentalmente la acción, ¿no? Y ahí hay un gran ausente. Hay algo que es interesante, justo de lo que mencionan, hace unos 2 o 3 años, si no me falla la memoria, la Contraloría General del Estado ha hecho un proceso de evaluación de cómo está el río Rocha, pero desde Sacaba hasta Sipe-Sipe, ¿no? Sí. Y en base a eso ha hecho cerca de 57 recomendaciones de cómo los municipios tienen que tratar esta problemática, porque estamos en alerta a nivel nacional. Es uno de los ríos más contaminados en Bolivia. Y obviamente cada municipio, con su carga burocrática y todo lo que conlleva, ha tratado de alguna manera de responder a la Contraloría. Pero yo me hago la pregunta y digo, ¿y si la Contraloría no hubiera hecho este informe? ¿Será que los mismos municipios o la misma población nos hubiéramos cuestionado por qué tenemos tantos problemas digestivos o por qué el río huele mal? Ni siquiera sin necesidad de que nos llegue a nosotros mismos, ¿no? Porque
Hablan ustedes del aire, hablabas del cáncer, y realmente no hacemos esa unión de dónde puede ser el origen de todos estos problemas. Con esto no quiero decir que todo sea culpa del río Rocha, ¿no? Pero siempre es una dinámica, los ecosistemas, exactamente, los ecosistemas siempre afectan, aunque yo te toque a ti, al final tus acciones también pueden terminar afectándola a ella, ¿no? Y de esa manera funciona el medio ambiente igual. Y nosotros decíamos que lamentablemente los alcaldes o los gobiernos locales están encapsulados en sus límites jurisdiccionales, Exacto. cuando en realidad la contaminación no tiene fronteras, no tiene límites. Y ahí obviamente creo que la función principal viene a ser del gobierno departamental en primer lugar, pero también del Como gobierno cabeza. nacional, ¿no? Porque donde también hay una deficiencia en la actualización de la normativa. ¿De dónde sale la normativa de copiar del Perú, de la Argentina o de Chile? No, de las investigaciones nuestras, porque debemos tener parámetros nosotros nacionales, pues en función del grado de toxicidad, del grado de complejidad que tengamos. ¿Y quién debe desarrollar aquella normativa en términos de gestión? El gobierno departamental. ¿A través de quién? De los gobiernos locales. Entonces, ¿quiénes participan en esos procesos? Las alcaldías no tienen centros de investigación, Ninguno. no tienen investigadores, entonces hay que acudir a las fuentes de investigación, que son las universidades, las universidades, los facultades. centros de investigación, por ejemplo, Claro. el museo, qué sé yo. Porque aquí hay un otro elemento que me parece clave. Cuando nosotros participamos, por ejemplo, en el diseño del Plan Maestro de Desagües Pluviales, donde uno de los ejes principales era el río Rocha y la laguna de Alalay, nos mandaron en la cooperación francesa gente de Nantes con mucha experiencia, mucha PhDs, no sé. Pero después, esto se murió ahí. Y ni siquiera acudimos a la gente, a la cooperación internacional, pero lo más grave es que no acudimos a la cooperación nacional, que son ustedes, ¿no? Por eso es que falta la inyección, el oxígeno, para que el investigador joven, profesional, desarrolle esas capacidades. ¿Hace ¿Talento falta? falta? No, no Talento creo. existe. Lo que ¿Sabes no hay son qué? incentivos. Chorecito, hace falta también, yo creo, visibilizar el trabajo que hacen justamente los chicos jóvenes. Me estoy acordando, a raíz del programa de la anterior semana, algún comentario de una persona en las redes que decía, ¿y acaso aquí en Bolivia hay expertos para medir el tema del aire y demás? Y bueno, la respuesta era de que obviamente sí hay, por ahí le respondió alguien que también ha trabajado aquí con, como dices tú, con muchos PhDs, ¿no es cierto? Pero es que nos falta conocer el trabajo que hacen los jóvenes, Difusión. nos falta reconocerlo y confiar en nuestra gente, que ese también es otro tema, ¿no es cierto? Sí. Claro, sí. eso hace falta. Estamos ya cerrando el programa. Laura, te doy un par de minutitos para que cierres. Ay, bueno. Nuevamente agradecer esta oportunidad porque como dicen, lo importante de todo esto es difundir la información, que todos sepamos conscientemente qué está pasando y animarlos a ir buscando. La Católica, por su parte, ha publicado todas las investigaciones en su página de internet si quieren seguir leyendo más del tema. Igual se va a hacer los esfuerzos para difundir la investigación. Y eso, animar a la población a que haga su presión social por su parte. Claro que sí. Eliana, cerramos el programa. Pues bien, un gusto haber estado aquí con ustedes y poder hablar de esta problemática que realmente debería afectarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Y al igual que la Universidad Católica, en septiembre nosotros vamos a publicar un libro bien interesante sobre la historia del río, tratando de que sea ameno y divertido para que la gente se enganche. Y de la misma manera, la presentación que nosotros hicimos en conjunto entre la Católica y el museo está en nuestra página de Facebook. Es un poquito largo, ¿no? Entre unos 40 minutos, pero les prometo que no se van a arrepentir porque es un poco jocosa la forma en la que está explicada la problemática de la contaminación del río. Un poco teatral, ¿no Un es poco cierto? teatral. Sí, pero muy alajita, por cierto, además de interesante. Johnny, cerramos el programa. Bueno, que a mí me fascinó esa presentación. Era absolutamente diferente a la forma fría que hace un investigador en la presentación. Me pareció De maravillosa. solo números. Bueno, yo termino diciéndoles de que hay que seguir teniendo ese ánimo. Ustedes son muy jovencitas. Hay que pedirle a la autoridad el apoyo. Las universidades deben meterle un poquito más de plata a la investigación.
La gente debe reconocer el trabajo de lo nuestro y ustedes son lo nuestro. Yo creo que no hay por qué dudar de la capacidad nuestra. El talento existe, la capacidad existe. Bueno, solamente gracias porque realmente en esa exposición he aprendido y hoy día me he maravillado. Bueno, cerramos programa. Agradecidas Laura, Eliana, Johnny. Mil gracias por haber estado conmigo en esta mesa. Evidentemente ha sido un programa exquisito. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por seguirnos domingo a domingo. 360 vuelve la siguiente semana. Les habló Jimena Bellido. Gracias a Bogomedia por el trabajo de streaming en las redes sociales. Muy buenas noches para todos.